Antes de que el correr del tiempo pudiera siquiera reclamar un nombre, el vacío conoció a dos voluntades absolutas. No eran simples dioses, sino principios fundacionales. Primus, la encarnación del orden, y Unicron, la encarnación del caos. El hambre sin límites de Unicron no era metáfora. Era fuerza tangible, devoradora de mundos, un instinto que no distinguía entre estrella o vida, materia o espíritu. Frente a él, Primus libró batallas en un plano que ningún mortal, ni siquiera muchas divinidades, podría imaginar. Pero incluso para el dios del orden, la victoria directa se reveló imposible. Así nació la contramedida. Primus aprisionó a ambos en cuerpos celestes, esferas colosales de metal vivo que vagarían por el firmamento. Cadenas tan vastas como discretas, tan antiguas que el mismo cosmos las confundió con su propio armazón. Los megaciclos pasaron como eternidades mudas. Unicron moldeó su prisión hasta convertirla en un cuerpo temible, y lo encaminó a desatar su furia contra su hermano. Pero Primus, siempre el estratega, se transformó por entero en un mundo. Cybertron. Y de su núcleo forjó 13 hijos, no simples descendientes, sino extensiones de su divinidad. Los 13 primes, guerreros, sabios, heraldos, nacieron para blandir, unidos, la matriz del liderazgo y sellar el destino de Unicron. La guerra que siguió no fue breve ni piadosa. Se prolongó a lo largo de astrociclos sin número, hasta que la disciplina del orden prevaleció. Unicron fue expulsado, su esencia lanzada a la vastedad sin luz, condenado a un letargo del que, en teoría, nunca despertaría. El tiempo continuó su marcha. Primus, en su forma planetaria, dio origen a una nueva raza. Los Transformers, hijos del metal y la chispa, que prosperaron bajo el gobierno sabio de los primes, en una era de paz que los registros llaman dorada. Pero la armonía nunca es eterna. En los días posteriores a la gran batalla, la sangre de Unicron, no un fluido, sino una corrupción tangible y voraz, se derramó en el vacío, dispersándose como un veneno estelar. Lo que tocaba, corrompía. Lo que alcanzaba, desfiguraba. Uno de esos fragmentos cayó en las profundidades de un asteroide errante. Los ciclos lo moldearon hasta hacerlo planeta, cubierto de mares y cielos donde la vida, incluso la divina, echó raíces. Y fue allí donde, en un ciclo olvidado, una deidad osó descender a las entrañas de ese mundo. Lo que halló fue la esencia pura del caos. No volvió como había bajado. La corrupción la envolvió, la destrozó y la rehizo. Su cuerpo se convirtió en receptáculo de la sangre de Unicron, y su voluntad, si aún existía, se fundió con la ambición de conquistar la superficie. Desde entonces, la infección se propagó por las profundidades como un eco sin fin. De esa cima impía, surgió lo que los mortales llamarían el abismo. 4 millones de megaciclos. Ese era el tiempo, tan vasto que para muchos mundos enteros sería más que su historia entera, desde que la guerra entre Autobots y Decepticons encendió su primera chispa. 4 millones de megaciclos de asedio, sabotaje, batallas planetarias y traiciones. De promesas rotas y juramentos pronunciados entre ecos metálicos. Y, como cicatriz indeleble, quedaba el hecho innegable. Hace incontables ciclos, el planeta natal, Cybertron, había sido envenenado hasta el núcleo. El aire y la tierra, la forja y las ciudades, todo impregnado por una corrupción que no se borraba con el tiempo. En los ciclos recientes, ambos bandos habían sido arrojados por el mar de estrellas como fragmentos dispersos de una espada rota. Algunos aún luchaban. Otros, quizá, habían olvidado por qué. Megatron no había olvidado. El señor de los Decepticons navegaba solo, lejos de su ejército, con un propósito que ni el vacío podía silenciar. Hallar un arma capaz de decidir la guerra de una vez y para siempre. Esa arma era el energón oscuro, la sangre misma de Unicron. No era un poder desconocido para él. Ya lo había utilizado en la Gran Guerra, y aunque su efectividad había sido incuestionable, el precio había sido alto. La misma corrupción que ahora latía en el corazón de Cybertron era su obra. Y sin embargo la matriz del liderazgo que Optimus Prime portaba exigía un contrapeso igual de absoluto. No bastaba con fuerza bruta. Era necesario algo que pudiera morder la luz misma. Sus sensores captaron una señal. Un rastro inconfundible. Un filón de energón oscuro, arrastrado en silencio por el espacio. Al asegurar la mena a su estela, detectó algo más. No un fragmento, sino la promesa de un yacimiento colosal. Sin vacilar, viró en dirección a aquella nueva señal. La vio entonces. Envuelta en una bruma rojiza, flotaba un planeta acompañado por la ruina de lo que alguna vez fue su luna, desgajada en pedazos irregulares.
Y en la superficie, como una burla a la lógica espacial, se extendía una cúpula gigantesca, tan vasta que sus bordes escapaban a simple vista, compuesta de incontables paneles cuadrados que se movían con un patrón errático, como si transmitieran imágenes de un lugar más allá. Megatron evaluó los riesgos. Aquella tecnología podía ser obra de los Quintessons, ingenieros y mercaderes de esclavos, una raza cuyo intelecto y crueldad habían dejado cicatrices antiguas en la historia de Cybertron. El riesgo era real, pero la recompensa era inimaginable. Un solo yacimiento de energón oscuro bastaría para levantar un ejército de muertos, soldados que no conocerían el miedo ni la fatiga. Y él, Megatron, no sería contenido por la amenaza de los Quintessons ni por ninguna otra. La decisión fue inmediata. Sus placas se desplazaron, sus alas se desplegaron, y en un rugido metálico adoptó su forma de caza estelar. Se lanzó hacia la cúpula, atravesando sus capas de energía como quien desgarra un velo dimensional. Al otro lado, lo esperaba un cielo azul. Un mundo desconocido, brillante, intacto. Megatron había cruzado a Teyvat.